Iniciamos, amigos televidentes. Gustavo Baroja, presidente del Congope, prefecto del gobierno provincial, autónomo, provincial, descentralizado de Pichincha. Muy largo, ¿no? Muy largo, demasiado largo. Director provincial de Alianza País por Pichincha. Tengo demasiados temas, Gustavo, contigo. Y en 15 minutos voy a tener que exprimirte. Pero comencemos por el tema de las parroquias, comentemos por el tema de lo que ha sucedido con las juntas parroquiales. ¿Cómo va eso? Bueno, un saludo a todos los televidentes. Bueno, hay una propuesta de parte del CONAJUPARE, básicamente la dirigencia de CONAJUPARE, donde señalan que los prefectos debemos ser electos por el sector rural. Por la votación rural. Pero es un problema grave. ¿Por qué? Es un problema que afecta desde la división político-administrativa del país. Nación, provincia, cantón, parroquia y la división político-administrativa. Y obviamente esta jurisdicción territorial, sus hombres y mujeres, los ciudadanos, ejercen, en este caso, la posibilidad de elegir a su representante en esa jurisdicción territorial. ¿Y por qué sería un tema grave si lo urbano nunca ha entendido lo rural y los prefectos tienen competencia de producción y de desarrollo, mi querido Gustavo? Con las nuevas competencias hemos profundizado aún el tema del análisis de la inequidad de lo rural y de lo urbano. ¿No será que no quiere salir de la zona de confort? No. Créeme que más bien para nosotros es importante que se logre por fin articular esa deficiencia de la relación inequitativa entre campo y ciudad. La ciudad se nutre de lo del campo, totalmente, del agua, se nutre del alimento, se nutre de muchísimas cosas, de sus músculos para poder crear la ciudad, están ahí, en lo rural. Sin embargo, la pobreza sigue enquistada. El 52% de la pobreza sigue en el sector rural, el 22% en el sector urbano. Algo hay que hacer. ¿Quién lo hace? Las juntas parroquiales, ¿quién lo hace? Los municipios, ¿quién lo hace? Lo hace un gobierno intermedio que sea capaz de articular esas necesidades, que sea capaz de coordinar exactamente las acciones a desarrollar en el territorio integralmente. Gobiernos provinciales que a veces le dan la espalda a la verdadera competencia y el desarrollo. No hablo por Pichincha, hablo en general, ¿dónde están las agendas de desarrollos provinciales? Se habla muchísimo de que hay inversión en el sector urbano, que no se invierte en el sector rural. Nosotros tenemos los datos, del 82% invertido directamente en el sector rural. Ese 18% también está en competencias que tienen que ver con el ámbito territorial de manera integral. Pero cuando hablas tú de gestión ambiental, no es la contaminación de los ríos. La gestión ambiental es el tema del ambiente en el territorio en su integralidad, sin dividir lo rural y lo urbano. No se trata de recursos, sino de la calidad con que se usan los recursos y los impactos que se generan. Para eso hay organismos de control. Y los organismos de control analizarán exactamente qué se ha hecho con los recursos. Los organismos de control no están funcionando entonces. Pero no lo solucionas. Bueno, que funcionan los organismos de control. Pero no lo solucionas diciendo dividamos lo rural de lo urbano. O sea, estás afectando primero también un derecho fundamental de los ciudadanos de la provincia de elegir sus representantes, que son sus autoridades territoriales. La consulta popular, tirarse abajo los organismos de control para restituirlos, recomponerlos, repensarlos y hacerlos eficaces. Reestructurarlos, hacerlos que cumplan realmente con su papel, con esa obligación con la sociedad, de que es velar por los recursos, en este caso del pueblo ecuatoriano. Pero no solucionas en esto con leyes de esta naturaleza. Estás afectando la composición del cuerpo edilicio, del cuerpo parlamentario de la provincia. Está conformada por alcaldes, por presidentes de juntas parroquiales y obviamente al hablar de la elección rural afectas también esa conformación del cuerpo edilicio. Queda claro tu posición como presidente. No, y de todos los 23 prefectos. Todos los 23 prefectos al unísono. Yo quisiera tener un pulso político. Te voy a mencionar algo. Además me lo mencionaban ayer. O sea, si el tema es de convocar y de movilizar, bueno, entonces los prefectos también aceptamos la propuesta de movilizar y convocar a la gente, pero obviamente no es eso. Hay una constitución aprobada por la gran mayoría de ecuatorianos, una constitución que conformó una estructura del Estado diferente, una constitución que garantiza los derechos con sus representantes en cada jurisdicción territorial. El presidente quiere cambiar porque está planteando reformas, está pensando en reformas institucionales y está pensando en una eventual consulta. Es reformas a la ley, que bueno, de pronto en los puntos de la consulta tengan que ver claramente con reformas constitucionales o con algunas otras cosas que sean importantes. Ya es un hecho la consulta. Que sean importantes en ese momento. ¿Es un hecho la consulta? No es un hecho. Tú estás adentro. Pero no es un hecho. Tú formas parte de Alianza País. Tú estás cercano a Lenin. Lanzó Lenin la propuesta, pero no es un hecho la consulta. Vamos al tema político de Alianza País. Tú ayer protagonizaste la noticia, no habiendo asistido, no estamos jueves, el día martes, no habiendo asistido a la reunión de la directiva nacional. ¿Enviaste o no enviaste la carta diciendo dejen gobernar y los que no estén de acuerdo, váyanse? A ver, esto es simpático lo que pasa en el país. Yo sí tenía una cartita borradora. ¿Lo que pasa en el Ecuador o lo que pasa en la Alianza País? No, ¿qué pasa en el Ecuador? Tenía mi carta borradora. Ya. Se filtró. O sea que es verdad la carta. Sí, la carta, y esta es la propia carta.
Lo voy a dejar en sus manos. A ver, por favor. Esa es la propia carta. Bueno, mientras yo la leo, por favor, la audiencia está esperando. Cuéntame, ¿qué dice la carta? Y la carta lo que recoge, creo, es mi criterio absolutamente particular, personal, pero que coincido con muchísima de la militancia. Primero recupero estos 10 años del proceso de la Revolución Ciudadana bajo el liderazgo de Rafael Correa. Estos 10 años de modernidad, estos 10 años de garantía de derechos, estos 10 años que recuperaron la autoestima de los ecuatorianos. A mí me emociona salir fuera del país porque hay una visión absolutamente diferente del Ecuador. Pero obviamente tenemos un nuevo gobierno. Y este nuevo gobierno también de la línea de la Revolución Ciudadana ha propuesto claramente seguir en este proceso. Cuando tú lanzas el plan Toda una Vida, estás velando por los derechos de los hombres y mujeres desde la gestación hasta su muerte. Pero sin embargo, aquellos están diciendo que el gobierno se está derechizando. Bueno, se habla de la derechización, ¿por qué? Se habla de la derechización porque se reunió a darse la mano con Bucaram. Con todo respeto, créeme que yo aseguro que si este país no hubiera estado como está, sin que el compañero Rafael Correa lo hubiera dirigido. Pero cuando el presidente Correa nombró su gabinete en la mitad del mundo, recuerdo que estaba Jorge Marún. Estás hablando del primer gabinete. Recuerdo que era Jorge Marún, que era de la dirigencia del PRE a nivel nacional. Estaba Mauricio Dávalos, que era Democracia Popular. Estaba Alexis Mera, que era secretario de León Febres Cordero. Y nosotros pudimos haber observaciones críticas, pero nunca tildamos de nada ni le pusimos epítetos a eso. Había que gobernar, y el presidente Correa gobernó y lo hizo bien. ¿Por qué no hacerlo ahora bien, en la misma forma? ¿Por qué? No sé cuál es la entrega, que se le entregó al sector eléctrico. Había un señor Intriago que estaba nombrado por el presidente Lenín Moreno. Este señor Intriago renunció. Habían 3 personajes que también los tenían de mandos medios en todo el sector eléctrico. Los destituyeron al siguiente día de la denuncia. Y entrega entonces al bucaramato del sector eléctrico. Tú lo que me estás diciendo es, a Rafael Correa se lo mide con una vara, y a Lenín Moreno se lo quiere medir y reconociendo todo lo positivo. Pero nosotros sí pecamos en la organización política, y creo que lo pecamos también en el gobierno, del desarrollo de la crítica y la autocrítica. La autocrítica que nos permita reconocer errores y enmendarlos. ¿No hay la autocrítica en Alianza País? Yo creo que no se ha desarrollado profundamente, y cualquier proceso revolucionario avanza o se estanca si se desarrolla o no se desarrolla la crítica y la autocrítica. Ya vamos a ir por parte. Aquí estás diciendo, el que no está de acuerdo y que no quiere dejar gobernar, que se vaya a Alianza País. ¿Estás diciendo esto en esta comunicación? Estoy señalando claramente. Si hay corrupción, los corruptos, que no somos los de Alianza País, que se nos quiere poner ese epíteto, ni somos los de izquierda, que estamos militando desde hace muchísimos años, desde la juventud, corruptos. Los corruptos, los que sean, que se vayan de país. Además de las acciones que tengan que corresponderles de lo penal, de lo civil, porque nosotros planteamos muerte política y la cárcel, pero que además que devuelvan los recursos que le han robado al pueblo ecuatoriano. Entonces, los corruptos que se vayan. Los que traicionan a los principios de la Revolución Ciudadana, que se vayan. Aquellos que no les interesa este proceso de transformación del país, que se vayan. Pero creo que es justo, pero no hay que tenerle miedo a las tendencias. ¿Esta carta la vas a hacer conocer hoy? Sí, pero no hay que tenerle miedo a las tendencias. ¿O acaso en el tema de la Revolución Rusa no hubo choques que además generaron la conformación de los mencheviques y los bolcheviques? ¿O acaso en el proceso de la Revolución Ciudadana, en el proceso de la Revolución Cubana, no hubo también enfrentamientos entre los compañeros de la Sierra Maestra y las organizaciones políticas urbanas? Ideológicos, eso hay que garantizarlo, de un proyecto político, mi querido Gustavo, no es ningún problema, es necesario, como dices tú. Pero tú dices, el que no dejen gobernar y el que no está de acuerdo que se vaya. Estoy diciendo clarito. Los corruptos deben irse. Sí, también, evidentemente. Los traidores a los principios deben irse. Eso es obvio. Los que no respondan al proceso de transformación deben irse. No estoy diciendo los que no dejen gobernar. Para mí es saludable, es beneficioso tener esas contradicciones y esas líneas de pensamiento que favorezcan, obviamente, a llegar a conclusiones claras. Quisiera que revises esta entrevista cuando dijiste eso, pero bueno, vamos a lo siguiente. Hay una comisión de ética, un comité de ética y un código de ética. Y en la directiva nacional de la reunión del día martes se trató. Incluso Diario El Comercio lo recoge el día de hoy. Y habla de que de una u otra manera se quería establecer
una sanción y eso generó un debate y no pasó hacia el presidente Moreno en términos por las medidas que estuviese tomando a lo que ellos llaman la derechización del gobierno y el no respeto a los principios de Alianza País, por un lado. Pero por otro lado, Manuela Gallegos dice, Alianza País se alejó de la génesis de sus principios, que es la construcción colectiva. Entonces, ¿cuál es la realidad de la milanesa Alianza País? No puedo hablar sobre la reunión y de una vez que quede claro. Pero estuviste representado por tu subdirectora. Por la subdirectora Anabel Hermosa y representación oficial. O sea, no es que eludí el tema de ir o no ir. Y además esto obedecía, llegué de la China el fin de semana y obviamente tenía agenda provocada por unos acuerdos firmados en la China con algunas empresas que tienen que ver con transferencia tecnológica, cosas del CONGOPI y del gobierno provincial. O sea, no fui porque no quería ir a la Dirección Nacional, sino porque no podía ir, que es absolutamente el chino, realmente no podía ir. No, y estuvo Anabel. Yeah. No he hablado con Anabel, pero evidentemente si la Comisión de Ética está analizando sanciones, tendrá el porqué de las sanciones, no simplemente porque en una discusión de la Dirección Nacional se provoque una resolución de esa naturaleza. Entonces, no. O sea, quiero saber la derechización de Lenín Moreno. Quiero saber la traición de Lenín Moreno. Hay que profundizar sobre el dinero electrónico. El Banco Central en su momento era el protagonista y el gestor. Se le dieron plazos para el cumplimiento del proceso. No se pudo cumplir. Vengo de la China. El 85% de los chinos, si no es más, todos utilizan el dinero electrónico. Lo utilizan y esa es la forma de pago que tienen en la China sin necesidad del papel moneda. Para nosotros es fundamental. Esos 2.000 millones de dólares que nos cuestan permanentemente el papel moneda, dejarlos para garantizar mayor liquidez y obviamente también bajar costos. Y obviamente creo yo que la coordinación entre el sector privado, el sector público, las cooperativas que llegan a la economía popular y solidaria y la rectoría en cuanto al tema político es fundamental para la aplicación del dinero electrónico. No puede ser en otra forma. Y eso así tenemos que estar encaminados. O sea, si hay diálogos sin venta de principios, sin entrega, los diálogos tienen que buscar consensos y acuerdos mínimos. O si no, ¿para qué el diálogo? Ahora, pero para efectos de la reactivación, y donde más se lo ha criticado a Lenín Moreno en términos de una eventual derechización, tiene que ver es con la eliminación del anticipo del impuesto, tiene que ver con la eliminación del impuesto de la salida de divisas, conocido como el ISD, y tiene que ver con el tema de la ley plusvalía. Llegar a esos acuerdos es traicionar ideológicamente. Quitemos por un momento la ley de plusvalía, que eso sí puede tener una carga ideológica importante, pero los dos primeros. Estamos hablando de acciones de carácter administrativo tributario. Que nos va a afectar a los gobiernos provinciales y parroquiales y cantonales, municipales, porque nosotros dependemos del presupuesto del Estado. Nosotros hemos pedido ser parte del cuerpo consultivo, del cuerpo económico, porque vemos que puede haber afectaciones de esa naturaleza. Nosotros obviamente tenemos nuestra posición clara frente al tema impositivo, pero todavía no están las propuestas. O sea, no está aprobado nada. Por eso. Entonces dejemos pues el espacio por lo menos mínimo de la duda si es que se va a aprobar o no se va a aprobar. Tratar de retirar el impuesto a la salida de capitales sería un error enorme, grave, porque esta economía depende de la dolarización. Nosotros no emitimos dólares, tenemos que comprarlos allá afuera, en el exterior. Y obviamente el tratar de mantener el equilibrio a través de los dólares necesarios en el movimiento económico es fundamental. Si retiramos el impuesto a las divisas van a salir más capitales con una rapidez espectacular, sin problema. Y eso afectaría terriblemente y sería la debacle del sistema económico. ¿Y esto se ha debatido al interior de la Alianza País con el presidente Moreno? Sí, ¿Con el presidente Moreno? El presidente tiene claro eso, sin ningún problema. El impuesto a la renta, hablaba con algunos sectores empresariales, Cámara de la Pequeña Industria, que es diferente. Me decían, Gustavo, el anticipo al impuesto a la renta tiene problemas. Si nos han cobrado 100 y después del ejercicio vemos que simplemente había que pagar 80, no nos devuelven los 20. Ahora hay que hacer una reforma alrededor de eso. Pero una reforma alrededor de eso. O sea, hay problemas que son específicos y estos deben tener soluciones específicas. ¿Estás de acuerdo con una eventual consulta popular? El presidente Moreno dijo, estoy pensando la posibilidad de una consulta popular. La consulta popular es un instrumento democrático, constitucional que está ahí. El tema no tiene que ver con el instrumento. El tema pasa es qué voy a preguntar. Sí. Pero ¿estarías de acuerdo? Tú me estás señalando exactamente, Carlos, lo que debe ser.
Depende de las preguntas. O sea, yo no puedo decir en este momento estoy de acuerdo con la consulta Pero popular. él ha hablado de proteger los derechos ciudadanos y de fortalecer la institucionalidad. Y ahí podría plantear la reforma institucional. Se ha hablado mucho. Hay que analizarla más profundamente el tema de la consulta popular. Es decir, ¿crees que no se ha debatido suficiente? No se ha debatido suficiente. Creo que es fundamental profundizar el debate, porque la consulta popular, estás hablando de la manifestación del pueblo ecuatoriano en cambios fundamentales de una constitución que fue aprobada por la gran mayoría de ecuatorianos y que realmente ha servido para la garantía de los derechos de sus hombres y mujeres. Se ha anunciado programa económico para el mes de septiembre. Eso podría traer un punto de inflexión en la relación interna de Alianza País. No hay paquetazos. Pero ¿cómo sabes si no estás adentro? No. Cuando se discute en el buró y se discute política, se está hablando de los derechos. Y los paquetazos afectan los derechos. O sea, y siempre han afectado los derechos de los marginados permanentemente. No va a haber eso. ¿Y por dónde va entonces el programa económico? Bueno, estoy hablando de los términos generales, de los específicos tendrá que llegar el ministro de Finanzas básicamente a rendir un informe sobre lo que sería su propuesta de la política económica. ¿Estás contento con los primeros 100 días? Hay los resultados en términos de lo que ha sido el diálogo. Para mí es fundamental, repito, diálogos sin venta de principios y diálogos que permitan acuerdos mínimos. Creo que será fundamental y es fundamental que se oiga la voz de la CONAIE. Para mí era indispensable, la cosmovisión indígena debe estar en la Revolución Ciudadana. Que se oiga la voz de los trabajadores, que se reunieron con el FUD el día de ayer y ahí se han reunido también con el CUT. Evidentemente es necesario y fundamental el pensamiento de los trabajadores. Es un proceso revolucionario, es revolucionario. Si no está la cosmovisión indígena, si no está el pensamiento de los afros, si no está el pensamiento de los trabajadores, no es revolución ciudadana integral. Eso es fundamental. Y se han hecho obviamente los diálogos con los empresarios. Muchos empresarios me decían, necesitamos, Gustavo, una estabilidad jurídica, una estabilidad legal. Y bueno, si eso es uno de los problemas, habrá que analizar exactamente cuál es la estabilidad legal que necesitan, obviamente la estabilidad tributaria que necesitan, y ver a qué punto llegamos, obviamente con negociaciones claras, generación de empleo con salario digno, que es lo fundamental para nosotros. Al presidente Moreno se le critica que conversa con todo el mundo, pero no conversa al interior del movimiento Alianza País. Rafael Correa conversaba al interior de Alianza País, se debatía al interior de Alianza País, se tomaban decisiones en colectivo en Alianza País. Permanentes de la Dirección Nacional, donde iba el presidente Correa y obviamente se discutía. El presidente Moreno lo ha hecho, tal vez nos falta profundizar más. Ha hecho una invitación más bien ya a hacer una reunión con dirigentes de país y obviamente analizar exactamente estos famosos puntos, la derechización, que no está demostrada en ninguna forma, y algunas de las acciones que se van a programar para más adelante. Crónica de una ruptura anunciada, y con esto termino, en Alianza País. ¿Se fractura Alianza País? ¿Se fractura el bloque de asambleístas? Ricardo Patiño dice, no puedo asegurar que en el futuro no se fracture el bloque. ¿Es crónica de una fractura y un debilitamiento sistemático de Alianza País? Como Ricardo, es imposible asegurar que no haya fractura. Lo que sí debo manifestar es no le tengamos temor al pensamiento. No le tengamos temor a la tendencia. Las tendencias políticas son necesarias y fundamentales. Una organización de carácter dialéctico necesita. Y esas contradicciones son fundamentales. Esperemos que la militancia entienda que lo que podemos alimentar, si quiere, son las tendencias. Alimentar las contradicciones, pero no perder de vista el objetivo, que es la transformación real del país. Confrontación de carácter dialéctico es una cosa y posiciones que no ceden es otra cosa. Así es otra cosa. Por eso esperamos más bien la confrontación de carácter dialéctico y no las posiciones sesgadas. Gustavo Baroja, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Ya hemos de conversar más a profundidad sobre el tema de los gobiernos provinciales, autónomos, descentralizados en términos de planes de desarrollo, que es lo que me interesa también. Gracias. Gracias, Gustavo. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con Constanza Moreira, senadora de Uruguay, ex candidata a la presidencia por Uruguay, para hacer un análisis político en la región. Y luego, Constanza, regresaremos con Marcela Guiñaga, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia y también directora provincial del Guayas, para ver y contrastar. ¿Hay diferencias en las directivas provinciales en relación a Alianza País? Ya tenemos la versión de Gustavo Baroja. Luego tendremos la versión de Marcela Guiñaga. ¿Quién dijo que no entrevistamos a la gente de Alianza País? Yo entrevisto a los que aceptan las entrevistas y que son valientes y quieren dar la cara. Venimos de inmediato.